Vamos a ver una de las historias de amor más bonitas de Domain Driven Design y más incomprendidas. Agregados y Domain Services. ¡Qué bonito! Los Domain Services y los agregados son, bueno, parece que sea aceite y agua en Domain Driven Design, pero os voy a enseñar que no es así exactamente. Entonces, cuando hacemos consultoría, Cristian y yo, y vamos a muchas empresas, ya vimos en el vídeo anterior cómo podemos hacer el tema de que los command handlers sean, en general, que el dominio sea menos anémico a través de command handlers que orquestan y que no ejecutan lógica de negocio. Vamos a ver una variante que afecta sobre todo a la parte de Domain Services y a la parte de agregados, ¿de acuerdo? Así que hoy vamos a tratar un ejemplo muy sencillito. Imaginad que tenemos un command handler que es responsable de coger un pedido y procesar el pago, ¿de acuerdo? Como os podéis imaginar, tendremos un pay order command handler que recibirá un pay order command, que recibirá pues, el ID del pedido, y entonces tendremos que invocar de alguna forma alguna dependencia que sea un procesador de pagos, que por detrás acabe invocando a PayPal o acabe invocando a Stripe o lo que sea para procesar el pago en sí y cambiar el estado del pedido. Conceptos básicos. Vamos a ver la versión anémica, donde de alguna forma el agregado y el domain service son un poco agua y aceite, y veremos la versión más rica, menos anémica, donde la entidad, el agregado, tiene la principal responsabilidad de procesar el pago. Y veremos cómo se hace. Vamos a ver el código. Venga. Vamos otra vez a nuestro proyecto de ejemplo. En este caso hemos creado un proyecto muy sencillito. Tenemos una versión anémica, que es la que vamos a ver ahora, y una versión no anémica. La versión anémica, primero vamos a ver el command handler. Nada que no hemos comentado en el ejemplo, en el contexto del problema. Tendremos un order repository para poder ir a buscar los pedidos. El payment processor, que viene a ser la interfaz con un método pay, que a través de él vamos a procesar el pago, pues al final estará implementado esto con un Stripe por debajo, un PayPal por debajo. Los dos, como siempre, son interfaces que se implementarán en el lado de infraestructura. El método invoke, acordaos la orquestación de un command handler, su responsabilidad, su anatomía, value objects, o sea, construyo los value objects a partir de los elementos, de los tipos básicos que me llegan en el comando. Voy a buscar el agregado, en este caso voy a buscar el pedido, si no está lanzado una excepción, y voy a procesar el pago. Y entonces procesar el pago en un command handler anémico vendría a ser así. Cogemos el procesador de pagos, procedemos al pago, pasándole el pedido, internamente sacará el ID, le importe o lo que sea, y lo procesará. Y el propio command handler se va a encargar de decir, bueno, pues si esto va bien, vamos a poner el estatus del pedido a paid. Esto es como normalmente nos lo encontramos. Para mí no es que sea mega grave, porque si os fijáis, las dependencias están invertidas. Se puede pasar el payment processor, se puede pasar como dependencia, se puede moquear, se pueden testear situaciones diferentes. O sea, en ese sentido, a nivel de testabilidad, esto me gusta. Pero a nivel de representar un dominio rico, no me convence tanto. Acordaos que en el vídeo de los command handlers anémicos comentábamos que, fijaos, si hay cierta lógica de negocio o si el command handler tiene que cambiar atributos o gestionar un poco la lógica de negocio, en este caso está seteando el cambio del estado de un pedido, de un pedido lo cambia el command handler en sí, esto es un SMEL. Pero fijaos que el segundo patrón que comentábamos, que tiene que ver con las entidades, se ve reflejado bastante bien aquí. La entidad pedido continúa siendo un popo, en este caso porque PHP, ¿no? Un plain all PHP object. Es un objeto, es una entidad que tiene getters y setters principalmente. En este caso lo he hecho más anémico todavía explícitamente, teniendo un método status, un set status, un setter, donde pasamos el status que queremos y lo cambiamos. Claro, la lógica de negocio sobre si se procesa el pago o no, no vive dentro del pedido, no vive dentro del objeto order. Se hace un pelín extraño. Es decir, la lógica vive en el controlador y en el command handler, y no vive aquí en el pedido. Esta es la versión anémica. ¿Cómo podemos enriquecer esto? Vamos a ver la versión no anémica. A priori, a nivel de dependencias, todo es lo mismo. Dependencias se las pasamos, el command handler tiene esa responsabilidad, capturar las dependencias necesarias para hacer la operación.
Lo mismo, voy a buscar el value objects order, o sea, el ID del pedido, voy a buscar el pedido y entonces voy a pagarlo. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que si os fijáis, comentábamos que la anatomía de un command handler es: voy a buscar el agregado y delego sobre el agregado principal la acción que requiere. En el vídeo anterior no tenía ningún tipo de dependencia externa, por lo tanto invocábamos el método, creo que era disable product, y ya está. En este caso, claro, para poder proceder o sea, procesar el pago de un pedido, necesitamos un procesador de pagos. Claro, ¿esto cómo se lo paso a la entidad para que lo pueda hacer? En la constructora de una entidad, claro, las entidades no pueden en una constructora tener una dependencia de infraestructura. Entonces, oye, ¿cómo lo hacemos? No pasa nada. Es decir, en la constructora no, pero cualquier método que tenga un agregado que represente una lógica de negocio que tiene que ocurrir, si requiere no solo parámetros, tipos básicos, value objects y demás, sino que si además necesita algún tipo de domain service, algún tipo de objeto, utilidad, servicio, para poder hacer el trabajo, se lo pasamos aquí en el método y ya está. No tiene misterio. Además, como le pasaremos una interfaz, desde fuera le podemos pasar cualquier tipo de procesador de pagos para que se ejecute. Así que este es un pequeño cambio, pero a nivel de command handler hace que el command handler sea mucho menos anémico, porque delega la lógica de negocio correspondiente a procesar, a pagar un pedido dentro del pedido. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo hacemos? Fácilmente. Hemos capturado, este command handler ha capturado la dependencia del payment processor y simplemente la delega invocando el método principal. Aquí habrán excepciones que puedan ocurrir y en función de eso decidiremos lo que vaya a ocurrir. Vamos a fijarnos dentro de cómo cambia el agregado. El agregado pedido ahora tiene el método pay, que antes no tenía. Ya no tiene el método setStatus. El status de un pedido básicamente depende de lo que le ocurra, de las acciones, de la interfaz pública que queramos ofrecer al pedido, porque vamos a operar con él. Entonces, en este caso, el método es pay, tiene una dependencia de una interfaz que es el payment processor, se lo pasamos, y entonces internamente va a ser el order el que se va a encargar de invocar, capturar algún tipo de excepción que haya, y si todo va bien, a cambiarse el estado internamente y ya está. ¿Vale? Entonces, como resumen importante, no pasa nada, es decir, podemos empujar lógicas de negocio que están relacionadas con un domain service dentro de una entidad, dentro del agregado, a través de los métodos correspondientes, pasándolo solo como dependencia, no en la constructora, evidentemente, porque la constructora se utiliza para construir ese tipo, las entidades y los agregados con sus informaciones necesarias, pero cuando hay un método que requiere de una serie de herramientas para poder hacer la faena, pues en este caso se pasan como dependencia en la invocación y no pasa absolutamente nada. Esto es súper válido, no rompe nada de arquitecturas limpias, porque fijaos, los domain services forman parte de la capa de domain, o sea, del modelo, del domain model. Los agregados también, por lo tanto, entre ellos pueden haber dependencias sin ningún tipo de problema, solo que en este caso le pasamos la interfaz y no una implementación concreta para no violar el hecho de que le pasamos una dependencia de infraestructura. O sea, le pasamos una interfaz porque esto puede estar implementado por debajo a través de PayPal, Stripe o lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, cambios muy sencillitos, pero importantes. Cuando veis el patrón de que es el controlador el que cambia los estados de los objetos en función y invoca los domain services, invoca las utilidades y luego cambia atributos de los agregados, esto huele mal. Además, olerá mal porque las entidades son getters y setters. Y si queremos hacerlo un poquito más rico, básicamente lo que hacemos es delegamos sobre el agregado principal la acción principal que queremos ejecutar, pasándole las dependencias que sean necesarias, que el command handler habrá capturado previamente. Fijaos aquí, no lo está utilizando más allá que pasándoselo al método que estamos invocando sobre el agregado. Así que se lo pasamos como interfaz y entonces la lógica de negocio vive dentro del agregado, donde tiene que vivir, que parece que tiene bastante sentido. Allí invocaremos el procesador de pagos y haremos lo que tengamos que hacer, capturar excepciones para determinar la lógica, pero esa lógica ocurre dentro del agregado. Familia, hasta aquí espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle al like o suscribiros al canal para más vídeos. Y como siempre, may the rigor be with you. Un abrazo.